La siguiente es una enseñanza de Thamo Naidu. Thamo supervisa la familia global de iglesias Gate y es fundador y anciano principal de Gate Ministries Sandton en Gauteng, Sudáfrica. Su ministerio llama a la iglesia a volver a los patrones bíblicos correctos y a levantar a los hijos de Dios para representar a Cristo en la tierra. Quiero iniciar mi mensaje hoy. Yo sé que nuestra transmisión se ha extendido bastante tiempo hasta ahora, pero tengan paciencia con nosotros. Estos son momentos muy especiales e importantes en los que aprendemos cómo conectarnos, a permanecer conectados y estar atentos a la frecuencia del Espíritu de Dios. Estos no son tiempos para esperar un sermón de 20 minutos o un programa de 30 minutos. Esos hábitos deben de morir y morir rápidamente, porque Dios ahora está llamando a la iglesia a un lugar donde seamos devotos y sometidos a su perfecta voluntad. El tema que les he estado hablando durante aproximadamente 3 semanas se titula El milagro de la provisión divina, y todos ustedes son conscientes del hecho de que este juicio actual, COVID-19, ha tenido muchas repercusiones, y una de ellas ha sido el impacto financiero, el impacto económico en las naciones del mundo, y muchos sistemas en el mundo literalmente se han estancado y economías se están cerrando. Esto es como una nivelación del campo de juego, como en el desplome de montañas, es como una ecualización que se está llevando a cabo. Y también está causando un gran temor dentro de la iglesia de Jesucristo. Pero mi oración hoy, que aquellos de ustedes que se están sintonizando por primera vez escuchen mis sesiones anteriormente, porque en esas sesiones destaqué algunos puntos muy significativos sobre los cuales voy a desarrollar mi mensaje y compartir hoy con ustedes algunos pensamientos que son muy importantes para lo que se tiene que decir aquí hoy. Quiero que hoy me escuchen con un oído que discierne, quiero que me escuchen con un corazón que esté abierto. Algunas de las cosas que les diré. Lo que voy a decir no es fácil de decir, no sería entendido por una mente que es indiferente a la forma en que Dios quiere hablar con cada uno de nosotros. Entonces, tendría que orar por una mente espiritual y un corazón que pueda recibir las cosas que necesitan ser dichas. Saben, me siento como el apóstol Pablo, si tuviera que hacer eco de sus palabras de 2 de Corintios 9, cuando escribe a la iglesia de Corintia. La iglesia corintia. Y esta es una iglesia a la que él, en 1 de Corintios capítulo 4, él se refiere a ella como una iglesia a la que tenía derecho a llamar sus hijos. Él se refiere a sí mismo en 1 de Corintios 4 como un padre para ellos, para la iglesia de Corintia. Y él dice que los engendró en el Señor. Él los engendró en el Señor. Él habla sobre cómo es un padre para ellos, y ellos pueden tener 10,000 maestros, pero solo un padre en el Señor. Entonces, cuando hablo de lo que Pablo escribió en 2 de Corintios capítulo 9, 2 de Corintios 9, es un padre que escribe, pero no es un padre autocrático ni un padre dictatorial, no es un padre que está tratando de imponer su voluntad paternalísticamente sobre una iglesia sobre la cual él afirmó ser un padre patriarcal. Y él dice esto en 2 de Corintios 9:11, cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. La palabra es súper
Y la expresión me es por demás aquí, es una palabra muy, muy poderosa. Él básicamente está diciendo en 2 Corintios 9:1, no quiero ir más allá de los límites de mi autoridad. No quiero ir más allá de mis niveles de compromiso con ustedes. No quiero presionar cosas que parecen estar fuera de mi alcance. En otras palabras, él está un poco preocupado por hablar sobre un tema relacionado con el dar, pero al mismo tiempo siente que es necesario que mientras él va más allá de su autoridad, necesita hablar con ellos sobre ciertas cosas que son de crítica importancia para sus vidas. Entonces escribe con cierta renuencia, pero se siente obligado a hablar sobre estas cosas. Así que así es como me siento hoy. El ánimo de mi espíritu parece decirme que esto no es algo que debería estar haciendo, aunque me sienta al mismo tiempo obligado por el mismo espíritu a hablar de ello. Es como estar atrapado en un lugar difícil. Es una juxtaposición de querer hablar sobre un tema, pero sentir que podría ir más allá de los niveles de autoridad que uno puede tener. Por lo tanto, complázcanme hoy y en lo que quiero compartir con ustedes ciertas cosas que son muy, muy, muy importantes. Y lo que voy a compartirles solo se puede recibir en el Espíritu. Tienen que entender estas cosas en el Espíritu. Si no lo entienden en el Espíritu, no lo apreciarán por completo. Por tanto, hoy iré más allá de mi alcance para hablar sobre un tema del dar, que no es algo que elegiría hacer en circunstancias normales. Pero en segundo lugar, permítame decir esto, que uno no puede hablar sobre un tema de dar a menos que comprenda la base sobre la cual las Escrituras compartirían con nosotros el espíritu del dar. Y la base sobre esto es que tiene que haber una presuposición que dé lugar a por lo que damos forma a nuestro comportamiento de tal manera que, como la iglesia de Macedonia, no importa cuán empobrecido estén o no importa cuán desafiados económicamente sea el mundo en el que viven, al mismo tiempo la cultura indigente no anularía en ninguna manera el espíritu de generosidad o dar libremente. Y lo que Pablo básicamente está comunicando en 2 Corintios 8 y 9 es el hecho de que no pueden hablar acerca del dar a menos que entienda el poder y el privilegio que uno recibe cuando es salvo. En otras palabras, la salvación es la base misma por la cual podemos hablar sobre el espíritu de dar. Si lees la Biblia claramente y la lees cuidadosamente, analíticamente, descubrirás un hecho muy significativo, y es que todo lo que hemos recibido, todo lo que nos ha sido dado, es un regalo de Dios. Todo lo que ha sido dado, todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Santiago 1:17 destaca este punto y dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Toda buena dádiva desciende, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto y proviene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ese es un aspecto importante de nuestra fe. Cada buena dádiva, cada don perfecto viene de Dios, viene de arriba,
viene del más allá, viene de lo eterno, viene del Padre. Y marca las palabras aquí de iluminación, de brillantez, del Padre de las luces. Y cuando Él da, no hay mudanza, ni sombra de variación, no hay una estimación o grado. Nos lo da de una manera en que la quiere que disfrutemos los regalos. Somos los recipientes de algunos de los dones más bellos de Dios. El mayor regalo que hemos recibido es el don de la salvación. No puede ponerle precio a eso. La Biblia dice en Romanos 6:23, porque la Biblia nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Esto es lo que ganamos. Estábamos desconectados, elegimos nuestro propio camino, nos desconectamos de Dios, pero el regalo de Dios, más la dádiva de Dios, más el don de la gracia de Dios nos ha sido dado, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es vida eterna. Entonces, cuando hoy hablo de nuestra salvación, estoy diciendo que es el mayor regalo que Dios nos ha dado. No podemos ponerle precio y no podemos ganarlo. Estábamos perdidos en el pecado. La paga que ganamos nos condenó a muerte. Muerte y destrucción era nuestra forma de existencia. Nos dirigíamos a un ritmo alarmante y a la velocidad más alta nos dirigíamos hacia la muerte, pero la Biblia nos dice que la dádiva de Dios vino a nosotros y no pudimos comprarla. Estábamos demasiados quebrados, estábamos demasiados endeudados, estábamos cubiertos de pecado, estábamos atrapados en la suciedad y el lodo de este mundo. Estábamos esclavizados hasta el punto en que éramos esclavos del faraón, del diablo. Nos mantuvo en una prisión de la que no podíamos salir. Y Dios en Cristo nos reconcilió a través de su Espíritu. Y por cuanto ahora somos traídos de regreso a Dios, y esto fue un regalo gratuito de Dios, es la base sobre la cual ahora toda nuestra vida es vivida. En otras palabras, ya no reclamamos nuestras propias vidas, nuestra propia identidad, nuestra propia existencia, nuestras propias ambiciones, deseos, sueños, visiones, etc. Toda nuestra vida ahora tiene que redefinirse en el contexto de lo que se nos ha perdonado. Hemos sido liberados de la muerte, hemos sido traídos a la familia del Dios Altísimo. Se nos ha otorgado el puesto más estimado en Cristo, que es un puesto ejecutivo muy elevado. Y no es una posición de autoridad y poder, donde nos sentamos con Dios a su diestra. No estoy hablando de una posición como en la forma ejecutiva, de la función ejecutiva, sino que estoy hablando de una posición como en una relación. Hemos sido traídos a la relación más cercana con Dios y en esa relación hemos sido llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Hijos de Dios. Para todos los que les recibieron, les dio el derecho, el privilegio ejecutivo de ser llamados hijos de Dios. Entonces, cuando hablo del dar, no podemos hablar de eso de ninguna otra manera, sino que tenemos que entenderlo desde el punto de vista de nuestra salvación. Es por eso que ninguna persona cuerda, o sea, sana, en el cuerpo de Cristo puede dar de mala gana. Ninguna persona en su juicio sano, ninguna persona con una mente sobria,
que entiende la amplitud, la inmensidad, la profundidad y el significado de su salvación, puede elegir no ser un dador voluntario. De hecho, cuando sabe cuán gran parte de su deuda ha sido perdonado, la necesidad de cualquier otra persona es pequeña en comparación con lo que a usted y a mí se nos ha perdonado. Y ese es el principio sobre el cual tenemos que entender hoy el espíritu del dar. Y esta es la base sobre la cual debemos leer las Escrituras y comprender no solo las donaciones financieras, sino todos esos aspectos del dar que incluye el perdón, es decir, perdonar a otros por sus pecados. Es por eso que la fuerza más poderosa en el cuerpo de Cristo actualmente es una fuerza llamada amor, por cuanto amó Dios tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio. Dios es un Dios dador y dio porque Él ama. Y cualquiera que viva en la tierra, si dice que ama a Dios, amará su palabra. Y no solo amará su palabra, sino que hará lo que su palabra espera de usted. Esta es la base del amor. Y no estoy hablando del amor fileo. Y tampoco estoy hablando de una forma erótica de amor, sino del amor ágape, la esencia misma, la naturaleza misma del ser de Dios mismo. Es este amor que es demostrable, que es sacrificial, que es desinteresado, que siempre está pensando en el otro, que está motivado por el bienestar del otro, que siempre desea conocer ese corazón y el estado del otro. Y es ese amor lo que lleva a uno a querer perdonar, a ser longánimo, a ser amable, a ser paciente, a ser perdonador, como mencioné, y a dar en cada faceta de la vida. No puede aguardar rencor, no puede albergar amargura de ninguna forma, en ningún aspecto de la vida. ¿Por qué? Porque la vida de uno está impulsada por este profundo deseo de perdonar. Y ese perdón está respaldado por el espíritu de amor. Es por el espíritu de amor. Es por eso que he dicho en transmisiones anteriores que Dios elige gobernar el mundo a través de su iglesia por amor, en su amor. Es por eso que la Biblia dice en 1 Corintios 12, Pablo lo dice, te mostraré un camino aún más excelente. Y de estos tres dice fe, esperanza y amor, pero el más grande de estos tres, el más excelente, el imperecedero, el eterno, el infalible, es el amor. Porque en el amor de Dios la fe y la esperanza encuentran su lugar de descanso. Y él dice, y de estos tres el mayor es el amor. Porque en el amor de Dios la fe se encuentra en su lugar de descanso. Entonces, cuando hoy hablo de dar o del dar, o del espíritu del dar, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de un espíritu que cada hijo de Dios, cada hija de Dios debe poseer, y ese es el deseo de amar. Y esa es la naturaleza paciente y longámina del amor, que perdurará hasta que se supere cada maldad, cada debilidad, cada deficiencia, cada escasez en este mundo. Ese amor es hacia donde nos estamos moviendo, y ese amor nos impulsa a ser desinteresados en nuestra disposición,
Hay una dimensión irrevocable que nos impulsa a no ser egoístas, a no ser desobedientes, infieles, deshonestos, fraudulentos, tacaños, frugales y todas estas cosas que están presentes hoy en día en la iglesia de Jesucristo. Así que Pablo escribe en 2 Corintios 9:5, por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes de que esté lista como de generosidad y no como de exigencia. Y usa palabra como generosidad de la palabra de griego eulogia. La palabra es eulogia, de la cual se deriva la palabra elogio. Y esa palabra elogio habla de cómo escribimos y hablamos de alguien de una manera encomendable, y hablar de la elegancia del lenguaje al escribir a alguien. No nos descritos por la elocuencia de nuestro discurso y la forma en que articulamos nuestras ideas en la vida, no. La forma más elegante en que nos expresamos a través de expresiones de amor. Y no puedo decir que ama a alguien si no sabe cómo obedecer, ser generoso, dar, etc. Así que cuando hablo de hablar de manera elegante, estoy hablando de expresiones de generosidad que son tan inherentes al cuerpo de Cristo. Y él dice como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Las palabras de exigencia nuestra significan que cuando su espíritu se comprime a un lugar donde está fluidez, esta elegancia, este elogio, este deseo que fluya de usted se ve sofocado o ahogado o de una manera obstaculizado, se convierte en lo que llamamos un deseo codicioso de protegernos o de salvarnos a uno mismo. Es una avaricia, es un espíritu avaricioso. Es lo que en realidad se llama un espíritu fraudulento. Espíritu fraudulento. Entonces, cuando sabemos que somos salvos, no podemos ser fraudulentos, desafortunadamente. No podemos ser un fraude, no podemos funcionar con avaricia o con este tipo de actitud extorsionista, porque cuando se nos perdona tanto, tenemos que aprender a practicar el poder y el espíritu del dar, ya sea perdón o acciones de gracia, o bendición, o elogio, o querer que a los demás les vaya mejor que a usted. Todas estas cosas se convierten en características de un pueblo que sabe dar. Pero dice el verso 6, y aquí es donde quiero profundizar en algunas de las cosas de las que hoy quiero hablar. Ahora, este es Pablo hablando enfáticamente, pero esto digo, esto es Pablo hablando de una manera enfática: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Y hablaremos de esto más tarde. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra.
o por toda buena obra. La palabra ergón puede referirse a sus vocaciones, sus negocios, sus empleos, sus habilidades, sus empresas o lo que sea a lo que usted se dedica en la vida, lo que usted produce. Esto tiene que ver con su economía y así que esa es una parte muy, muy poderosa de las Escrituras y hablaremos sobre ella a medida que avanzamos aquí. Así que recuerde lo que dije. En primer lugar, me estoy permitiendo hablarles a ustedes y es con reticencia que tengo que contarles y contarme a mí mismo acerca de este espíritu del dar, el cual es un espíritu que no está en la iglesia hoy. Lo que tenemos es un espíritu legalista de dar. La gente sabe dar por ley, pero no por generosidad. No han aprendido la obediencia, han aprendido la obligación. Muchos hoy durante este COVID-19 ya no dan con alegría, sino por absoluta necesidad, por el temor de perder sus empleos. Algunos dan por miedo, no por fe. Y es por esto que, conociendo su salvación, conociendo la base sobre la cual hacemos las cosas, no lo estamos haciendo porque tememos que el espíritu devorador, ese espíritu destructor, ese espíritu injusto, ese espíritu llamado mamón, vendrá a nuestras vidas. Lo estamos haciendo porque sabemos que hemos sido salvos. Sabemos lo que el Señor ha hecho por nosotros y como estábamos muertos en pecado y la paga por nuestros pecados se llama muerte y luego Dios nos dio la vida eterna. Y es esa vida la que ahora nos impulsa a hacer lo que estamos haciendo. Pero cuando lo hacemos, debemos encontrar una elegancia en lo que hacemos. En otras palabras, debe saber que su dar comienza a hacer elogios al nombre suyo. Su manera de dar en realidad es la forma más loable de hablar. Y no estoy hablando solo de dar. Estoy hablando de dar con un corazón de amor. Porque si lee 1 Corintios 13, puede ver que si hace estos actos de caridad sin amor, no va a mover a Dios. Puede hablar en los dones, puede tener las revelaciones más profundas, podemos hablar con la boca de un ángel y podríamos tener un espíritu filántropo que da grandes cantidades de dineros a una fundación. Pero si no es impulsado por el amor, y ese amor es un reconocimiento de haber recibido el amor de Dios, y debido a que ese amor que usted recibió está ahora en su corazón, el Espíritu Santo lo ha extendido hacia su exterior y el estandarte sobre usted es el amor. El estandarte ahora de usted es el amor, entonces usted ahora querrá fluir con el espíritu de amor y el amor se administra a sí mismo de diferentes maneras. Entonces cada congregación, y ahora hablo con la administración de las iglesias, cada miembro individual que constituye una congregación, una casa de fe, debe desarrollar este espíritu. El espíritu de dar de una forma elegante, generosa, encomiable. Las iglesias hablan a través del dar y hay una administración en la economía del dar. El dar comienza obviamente con el aprender conceptos básicos que son regimentales, que nos entrenan en términos de entender el orden secuencial de los principios divinos de Dios. Y ese orden secuencial son los diezmos, primicias y ofrendas. Y así es como usted se asegura de que Cristo sea el principio y el fin de su vida. Hablaré de eso un poco más adelante. Entonces, esta forma elegante de dar, generosa de dar, no puede convivir con una obligación de mala gana. Me entristece cuando veo la tacañería en la iglesia hoy, cuando veo el egoísmo, ¿sabe?
Pienso en la historia del hombre rico que llega al punto donde ha acumulado tanta riqueza, activos e inversiones en el lugar donde construyó sus almacenes y aseguró su fruto, y ahora decide que, como ha llegado a la edad de jubilación, que ha asegurado sus inversiones y puede ser sostenido por el resto de su vida, y ahora vivirá su vida. ¿Sabe cuántas personas hoy reciben sus pensiones y beneficios y son tan egoístas, tan egocéntricos, tan atrapados consigo mismo, porque no entienden las obras salvíficas de Dios? Y este hombre rico dice: ahora descansaré en la comodidad y seguridad de lo que he acumulado. Y Dios le dice: necio. Y la palabra necio, en muchas referencias en las Escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento, habla de alguien que no tiene la inteligencia espiritual, que no entiende la forma en que Dios piensa. El Logos. No sabe cómo el Logos, la inteligencia de Dios, existe en nosotros. Y por cuanto no comprende la inteligencia, el consejo divino y el propósito divino, esa persona habla. Y ya no por medio del Logos de Dios, que es lego, que es hablar de Dios, que es el hablar de Dios, la sabiduría y el consejo de Dios. Esa persona ahora habla en una lengua confusa y dañado, casi silenciado, y ese lenguaje es Babel. Y Babel es cuando me daré seguridad a mí mismo. Y dijo Dios: necio, esta noche te quitaré la vida. No eres digno de vivir porque no entiendes la administración de las inversiones y los ingresos. Y así, cuando hablamos de dar con tacañería, estamos hablando de lo que equivale a codicia, a extorsión, avaricia. Se traduce en el lenguaje cristiano, en el lenguaje contable, se traduce en práctica fraudulenta en la casa de Dios. Práctica fraudulenta, estos son los fraudes. Y hoy en la iglesia estamos viendo estos patrones de comportamiento fraudulentos, donde vendemos la palabra de Dios. Tratamos de abusar del fluir de la gracia, esperando encontrar un camino hacia la dimensión eterna de la abundancia espiritual, hacia el paraíso en la vida venidera, y nos damos cuenta que es verdaderamente, y no nos damos cuenta que es verdaderamente el espíritu del dar. Así pues, dar generosamente es algo que necesitamos traer de vuelta a la iglesia, porque necesitamos entender quiénes somos en Cristo y cuán estatus tan único, que tan única posición tenemos. ¿Sabe? Su posición en Dios usted no la puede comprar con dinero. Ser un hijo en la familia de Dios es el mayor privilegio, es más que todo el dinero del mundo. Es solo aprender que es por eso que todos los hijos verdaderos operan en obediencia absoluta. Obediencia absoluta. No hay una aproximación, no hay argumentos. ¿Sabe? La fe tiene medidas, metrones de fe. Usted puede tener una medida de fe, pero cuando se trata de obediencia, usted es obediente o no lo es. No hay una aproximación, o es o no lo es. Y si algunas personas ni siquiera pueden confiar en Dios con sus diezmos o sus primicias o una generosa ofrenda, ¿cómo van a llegar al lugar de la obediencia? Al lugar de obediencia. Obediencia. Dar generosamente es igual a la alegría, al gozo. Aquí es donde está el gozo del Espíritu Santo. Es esta alegría, este gozo. Una de las palabras para dar generosamente es dar hilarante. Es una expresión de un estado interno del ser. Es una exuberancia. Expone lo que uno llamaría un estado mental saludable. Esto es a lo que llamamos la mente de Dios. Es decir, Dios lo dio todo para llevarnos a una posición que no merecíamos. Esto es algo
hilarante. Este es el estado de soberanía y de sensatez, estado mental de Dios. Pensar que Dios tendría una mente tan sobria. Esta es la mente que estaba en Cristo, quien siendo igual a Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Fíjese en las palabras de ser igual. Sin embargo, Él eligió vaciarse y no tener reputación. La kenosis, Él se despojó de sí mismo. Él se derramó a sí mismo, se redujo a menos que un hombre, se convirtió en un esclavo, en un doulos. Él escogió ese tipo de vida. Y mi oración hoy, que podamos entender esta dimensión de la vida. Sabe, aquellos que viven en esta dimensión, y hablaré de eso un poco más adelante, se darán cuenta de que se vuelven más ricos y mucho más bendecidos cuando eligen vivir en esta dimensión, porque Dios no es deudor de ningún hombre. Si usted elige adoptar esa mentalidad, ese estado, esa disposición, entonces Dios, quien no es deudor de ningún hombre, se verá obligado en su generosidad e hilarante forma de dar el bendecirlo a usted más allá de su medida. Es por eso que la Biblia dice que si usted da, se le dará medida buena, apretada, remecida y rebosante. La Biblia también nos dice en Gálatas: no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Tome el principio, podría aplicarse a todas las facetas de su vida. Y el principio es que si usted sabe cómo despojarse o encomendarse a Dios, despojarse de usted mismo como lo hizo Jesús, ese es el estado mental correcto. En vosotros esté este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, cuando hablamos del dar, lo fundamental, lo que es un requisito, es que debe comenzar a aprender que esto es algo que surge de un corazón que entiende lo que es la verdadera salvación. Y la salvación no es ser salvo del infierno para ir al cielo, es un cuerpo completo de verdad. Es una plenitud de bendiciones y beneficios que vienen a nosotros. Pero lo siguiente que necesito decirle, este es un principio muy importante, y es que cuando comenzamos a pensar en dar, nunca debemos verlo en términos materiales. No puede ver nada de lo que da desde el punto de vista de colocar una estimación sobre ello. No puede colocar una valoración a ello, no puede. En otras palabras, usted debe comenzar a ver el dar en el lenguaje que se usa en las Escrituras. Y en el contexto de las Escrituras, una de las formas metafóricas en que Dios describe el dar es usando el lenguaje de un granjero. Entonces, la metáfora agrícola, las metáforas agrícolas deben regir el dar, y una de las metáforas para el dar es que no da. En realidad usted siembra, usted no da, usted siembra, usted está sembrando. Y sembrar es un principio muy importante. En otras palabras, todo lo que Dios creó, lo creó para que tuviera capacidad de semilla. Capacidad de semilla. Capacidad de semilla. Es por eso que la Biblia nos dice, pero esto digo, aquel que siembra, la palabra es sembrar semillas, speiro, esparcir semillas. Es una forma proverbial, una forma metafórica de hablar sobre la capacidad que se encuentra en la forma en que usted da.
Y les dije en las semanas pasadas que no es cuánto usted tiene, es cómo aprende a tomar lo que tiene y verlo desde la perspectiva celestial. Mírelo desde la perspectiva celestial. Si vamos a Génesis 1 del 10 al 11 y al 11, Dios el creador, el Padre, Dios el Padre, el procreador, el autor, el iniciador y el que crea arquitectónicamente. Y la Biblia nos dice en Génesis 1:10 que todo lo que Dios creó en el tercer día, cuando creó la tierra, antes del sol, antes de la luna, la Biblia nos dice que Él creó la tierra y dijo lo siguiente: que haya vegetación sobre la tierra, que produzca hierbas que den semillas y árboles que den su fruto con semilla, todo según su especie. Todos según su especie. En otras palabras, Él creó todo para tener capacidad de llevar semilla según su especie. Y cada semilla tenía dentro de sí la capacidad genética de reproducirse según su especie. Cada semilla tenía la capacidad genética de producir su propia especie. Dios nunca creó algo solo para hacer comida. Él lo creó para hacer semilla. Cualquier cosa material creada tiene la capacidad para llevar semillas. Capacidad para producir semillas. Y este es un aspecto crítico. En otras palabras, necesitamos aprender a convertir lo que tenemos en semilla. ¿Sabe? Cuando estamos viviendo en un tiempo en que los salarios se reducen, los ingresos se reducen en nuestros hogares y muchas de nuestras iglesias están comenzando a ver reducciones de ingresos y muchos viven con el temor de que sus presupuestos no alcanzarán. Pero tengo una opinión diferente que todo este pensar. Tengo otra opinión diferente. Creo que no es la cantidad lo que importa. No es que mi salario que se haya reducido un 20, 30 o 40 o que no haya recibido un salario completo. Es cómo puede tomar lo que tiene y convertirlo en capacidad de producir semillas. Esto es lo que dice aquí: aquel que siembra, y hay que ver el principio de la semilla. Y me has escuchado decir esto y lo que he dicho tantas veces. Usted puede contar el número de semillas en una fruta, pero no puede contar el número de frutos que provienen de dentro de lo atemporal. De hecho, Dios toma la semilla que es temporal y la instala dentro de lo atemporal, dentro de lo eterno. En otras palabras, el milagro está en la semilla. El infinito está en la semilla. Piensa en el almuerzo del niño, de lo cual quizás tenga tiempo para hablar hoy. Piensa en esa pequeña vasija de aceite que esta viuda tenía en su casa y cómo usó esa vasija para llenar múltiples recipientes con aceite hasta que se convirtió en un comerciante de aceite. Piensa en la harina en el contenedor, el último poco de harina para hornear unas cuantas tortas, de modo que una viuda y su hijo los comiesen en una de las hambrunas más agresivas de ese tiempo, y después de eso sabía que morirían. ¿Y cómo convertiría eso en la capacidad de cargar semilla? Permítame decirles a cada uno de nosotros aquí hoy: el mayor milagro está a punto de manifestarse en la iglesia actualmente. La economía de la iglesia ahora va a prosperar, se va a proliferar de una manera sobrenatural, pero tendrá que aprender a transformar su visión de las cosas.
transformar su visión de las cosas. Y la transición es, en primer lugar, en la mente. Sabe, si usted estudia el relato de la creación en Génesis 1 y Génesis capítulo 2, encontrará que todo lo que Dios creó se refiere a eso como semilla. Y cuando bendice al hombre, que es Adán y Eva, la raza humana, Él usa el lenguaje agrícola, dice: sean fructíferos y multiplíquense, sean fructíferos y multiplíquense. En otras palabras, llénense de frutos. ¿Por qué? Porque en el fruto hay una semilla, y la iglesia no ha aprendido esto. Contamos centavos y rands y creemos que somos ricos o pobres por lo que tenemos. No hemos visto la capacidad de semilla y la capacidad de generar cosas a través de ella. Entonces usted debe comenzar a verse a sí mismo sembrando en lugar de donando o dando. Usted ya sabe, algunas personas piensan que dan rands en la iglesia y que pueden tomar el 10% y decir: wow, acabo de dar 1 millón de rands a la iglesia y solo fue el 10% de los ingresos. Usted no dio 1 millón de rands. Véalo como semilla. Puede contar la cantidad de rands en su diezmo, pero no puede contar la cantidad de semilla en ese diezmo. Usted puede contar la cantidad de rands en sus primicias o sus ofrendas, pero no puede contar la cantidad de semillas o árboles o plantaciones o fructificación o el principio de multiplicación o la proliferación de milagros que están en la capacidad que esté dando en el dar. Entonces, dar se describe en el lenguaje agrícola como sembrar semillas. Toda acción de dar es una siembra. No está dando un diezmo, por favor, no está pagando el salario del pastor, no está pagando el alquiler de la iglesia, no está dando para poder ayudar a alguna organización religiosa. Ese es el espíritu del fraude, ese es un espíritu ilegal. Pero todo dar es una siembra, es una obra de sembrar, es una acción que requiere un proceso de engendrar. Dará lugar a que se generen cosas. En la semilla existe todo el principio de energía y fuerza que generará milagros. En otras palabras, cuando usted comienza a ver todo cuanto usted hace, aun sea como la moneda de la viuda, usted la dará a causa de tener un corazón agradecido. Y después de haberlo dado, aunque usted no tiene, y aún así lo que está dando usted estará activando así una energía, una fuerza. Este es el poder de cómo Dios creó las cosas. Este es el poder, y cuando eso sucede, Dios hace que abunde la gracia en todo aquel que da, como propuso en su corazón, como todo proviene del corazón, no de la mente, no de la calculadora, no de la mentalidad de Caín, que es la mentalidad de un donante, de un patrocinador, un filántropo. Viene del corazón. Aquí es donde Dios nos está trayendo ahora. Él está juzgando el corazón, su propósito en su corazón. Calcule en el corazón, y el corazón no puede mentir, porque si el corazón está bajo el liderazgo del Espíritu Santo, entonces le dará directrices, le dará indicadores, porque todo se origina en el corazón. De modo que cada uno dé de lo que quiera en su corazón, no de mala gana, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama a aquel que es impulsado a dar. Es una especie de una dádiva propicia. Es como todo el principio de la apropiación, de donde se imparte la misericordia, al igual que el propiciatorio, la tapa del arca se llamó propiciatorio, donde la sangre propiciada lo que nos permite ir más allá de las dimensiones. Dar activa un tipo de deseo,
alegre, gozoso, hilarante y apasionado como los macedonios, tan pobres como los que más. Sin embargo, suplicaban, implorando, buscando cada oportunidad de bendecir, porque querían aumentar la gracia y la justicia de Dios en sus vidas, sabiendo que esto se sumará a su cuenta, de manera que serían sostenidos por Dios en los momentos más difíciles. ¿Sabe usted que es en este contexto? Y el tiempo no me permitirá entrar en el tipo de detalles que tenía planeado, pues quería hablarles acerca de la alimentación de los 5,000, pero la alimentación de los 5,000 en Juan 6 es una historia fenomenal de cómo Jesús durante 3 días enseñó a la gente. En el siglo XXI no creo que podríamos sobrellevar a este tipo de enseñanza durante 3 días completos. Durante 3 días les enseñó en la ladera de la montaña, allá en el desierto, donde no había restaurantes, panaderías o comida que uno pudiera comprar. Y al cabo de 3 días Jesús hizo la pregunta en Juan 6:5, ¿dónde compramos pan? Y él usa un lenguaje de economía. ¿Dónde compraremos pan? Para que coman. A cabo de 3 días eso generó preocupación y en ese momento la consternación de algunos de sus discípulos. Y Jesús le hizo la pregunta a Felipe, que significa el amante de los caballos, el hombre que podría dar impulso y velocidad a la forma en que se hacen las cosas en Juan 6:5. Y dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que comían? Pero esto decía, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? ¿Sabe usted? La prioridad es, y quiero que tome nota de esto, es que Dios tiene interés por las necesidades de las personas. Jesús, después de 3 días de conferencia, de la mañana a la tarde, sentado con una multitud, un mínimo de 5,000 hombres, además de mujeres y niños, al cabo de 3 días hizo la pregunta, ¿dónde podremos comprarles pan? Él usa un principio de economía mostrándonos que Dios está preocupado por nuestras necesidades físicas. La narrativa es que si las personas necesitan comer, no podían simplemente vivir de las enseñanzas. Necesitamos encontrar una forma de comprarles algo de comida. Y él hizo esto para probarlos, para probar a sus discípulos o para enseñar a sus discípulos una lección eterna, una lección de lo que todos podemos aprender. Podemos aprender de Felipe, de modo que nosotros, al igual que Felipe, podamos estudiar el momentum para ver cómo se pueden generar milagros agresivamente. Y fue Andrés quien vino a Jesús y le dijo, hay un niño pequeño, un muchacho, que no ha comido su almuerzo durante 3 días. Un niño que ha sido tan consumido por la palabra de Dios que se olvidó comer. Y este muchacho tiene un almuerzo. Y el almuerzo es de 5 panes y 2 peces. Y Jesús hizo algo poderoso. La Biblia nos dice, entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaban como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió. Asimismo lo distribuyó, asimismo de los peces cuando querían. Y cuando se hubieran saciado, y luego dice que los distribuyó entre sus discípulos. Entonces, y luego recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, de las que 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido.
que habían comido. Entonces Jesús hizo este gran milagro. Para mí, esta es una historia ridícula, al menos para la mente natural. ¿Cómo puede el almuerzo de un niño alimentar una multitud? Habían 5,000 hombres y este era el almuerzo de un muchacho. Esta historia para el intelectual y para la mente racional se reduciría al folclore, a declaraciones bíblicas licenciosas y exageradas, pero para la mente del espíritu, para la mente de aquellos quienes se les enseña una lección a través de esta historia, aprendemos en primer lugar que poco en la mano de Dios puede llegar a ser mucho, y que poco puede satisfacer una multitud de necesidades. Esa capacidad de ninguna manera dicta lo que está en las manos de Dios. No importa cuán grande sea la situación, cuán difícil sea la situación, si usted sabe cómo tomar lo que tiene y colocarlo en la mano de Dios, entonces puedo decirle que verás el milagro de la provisión divina. La Biblia, el milagro de la provisión divina. La Biblia dice que Jesús primero organizó a las personas en grupos de 50 y cientos. Hizo que sus apóstoles los sentaran. Tomó el almuerzo del muchacho y dio gracias. La palabra para gracias es la palabra eucaristeo. Eucaristía. La palabra eu significa hablar bien, hablar lo noble o pronunciar un bienestar sobre algo. Charis es la palabra para gracia, eucaris o eucaristía. Es también una palabra que se usa en los círculos eclesiásticos tradicionales, teológicos e históricos para hablar de la mesa del Señor. La Sagrada Comunión, que a menudo se conoce como la Eucaristía. Hay muchos argumentos en los que no quiero entrar sobre los cambios elementales que tienen lugar en la mesa del Señor. Estos cambios elementales incluyen algunas tradiciones que dicen que los emblemas se transmutan literalmente en el cuerpo y la vida de Cristo. No creemos exactamente eso, pero el principio de la Eucaristía es que cuando Jesús tomó los elementos en su mano, ese es el pan y el pescado, Jesús dio gracias. Eucaristía. Habló sobre lo poco en la mano. Lo que Jesús entendió fue que el pan y el pescado, en el pan y en el pescado habían semillas, para que el que siembra y pan para el que come. Desearía tener tiempo para entrar en detalles, pero si lee en el verso 10 de 2 de Corintios 9, como está escrito, repartió Dios a los pobres, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Es una parte muy poderosa de las Escrituras y quizás tal vez la semana que viene podemos hablar. Es un tema muy importante. Lo que estoy empezando a darme cuenta es que debemos aprender a administrar lo que tenemos. Puede obtener un pequeño ingreso como una viuda, puede obtener una subvención del gobierno sudafricano como el que tiene que aprender a sobrevivir durante todo un mes, mientras que alguien podría ganar 100,000 rands al mes o cualquier ingreso que gane en la moneda de su país. Pero no se trata de la cantidad que gana, se trata de cómo saber qué hacer con él.
Jesús tomó el almuerzo del muchacho y él no estaba intimidado por el almuerzo del muchacho. Y hemos visto muchos milagros que Elías y Eliseo hicieron en el pasado. Él sabía cómo un poco puede convertirse en mucho, cómo puede tomar unos panes y alimentar una multitud o muchas personas. Jesús sabía que cuando algo llega a sus manos, lo primero que tiene que hacer es expresar gracias. Dar gracias, dar gracias. Eucaris. Hablar noblemente, hablar bien, hablar prosperidad. De hecho, la palabra eu, el prefijo eu, que compone la palabra caris, literalmente significa hablar sobre aumento, fructificación, prosperidad, bendiciones. Hay una imputación elemental, una impartición que se está transfiriendo, Él lo está bendiciendo, Él está transfiriendo el espíritu que está en Él a lo que está hablando, y cuando lo hace, en realidad está liberando el espíritu de fructificación y multiplicación. Él está liberándolo de fructificación y multiplicación. Él está diciendo en su recomendación, en su oración, por cuanto lo está elevando a Dios, está entendiendo que el Dios que entiende la capacidad de producción de semillas, y Dios es un Dios que tiene la capacidad de producir semillas, porque lo comprende y entiende que es la semilla, y entiende que en la semilla está el poder de provisión. ¿Sabe? La Biblia dice que Jesús dijo esto en Juan 12:24. Juan 12:24. Jesús entendió que cuando vio su vida, convirtió su vida en capacidad de semilla. Es por eso que en Génesis 3:15 dice, la simiente de la mujer. Jesús dijo, a menos que sea una semilla, a menos. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Juan 12:24. Y luego en el verso 25 dice, el que ama su vida, la perderá. En otras palabras, si usted protege su vida, preserva su vida, toma decisiones calculadas sobre su vida y es egocéntrico y engreído, pero el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Verso 26. Si alguno me sirve, sígame donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Escuche esto. Servirá habla acerca de, literalmente, de adorar, el servicio igualitario. Hemos enseñado esto en muchas ocasiones. Su servicio es su profesión, el trabajo que usted hace, el negocio, las empresas que usted tiene. Si sabe cómo convertir su profesión en adoración a Dios y su adoración es su perfil, su servicio a Él, entonces, según la Biblia, le honrará mi Padre. Dios le honrará a usted. La palabra honor significa que Dios le dará un valor a usted, pero aquí está el punto que Jesús hace. Dice, voy a presentar mi vida como semilla. Cuando doy mi vida, estoy sembrando mi vida, y cuando siembro mi vida, voy a producir una bolsa de semillas para que la semilla de Cristo se convierta en la posesión de cada uno de nosotros. Y Dios, cuando nos valora en función de cómo le servimos, Dios nos pondrá un precio y nos va a informar sobre la base de nuestro valor en términos de cómo le entregamos nuestra vida a Él. Entonces, en este contexto, el almuerzo del muchacho de Jesús dando gracias, el poder de dar gracias, estamos comenzando a ver cuando Jesús partió el pan, no estaba viendo pan, escúcheme bien, estaba viendo semilla para el sembrador. Iba a sembrar el pan en la gente. Nosotros contamos los 5 panes, los 2 peces. Jesús está contando la semilla en el pan y el pescado.
Eso es lo que está haciendo Jesús, una semilla. ¿Sabe? La mayoría de nosotros hablamos primero de pan cuando recibimos nuestros salarios. Oh, ¿qué voy a hacer con los billetes? Y lo que quede lo sembraré. No, es lo contrario. Aquí primero usted se convierte en uno que siembra antes de convertirte en uno que come. Primero busque dar antes de recibir. Por eso Hechos 20:35 dice que hay mayor bendición en dar que en recibir. Es más bendecido dar que recibir. ¿Cómo es eso posible? La iglesia hoy lo ha cambiado. Primero queremos pan para el que come y la semilla para el que siembra. Y digo esto para concluir. Me dirijo a la madre, al asalariado, al que no sabe quién va a cuidar a los niños en los próximos días, para el pastor que tiene que administrar ese escaso presupuesto en estos meses donde no estamos reuniéndonos para recibir las ofrendas y los diezmos. Deje de contar los rands, los dólares, los centavos. Comience a ver la semilla. La semilla es lo que llamaríamos su ofrenda, su diezmo. Y un diezmo es un diezmo. No entremos en todo este lenguaje legal de que ya no vivimos por la ley. Escuche, esta es una ley eterna. Jesús, ese es el primero y el último. El último habla del diezmo. Usted diezma de su pasado. Jesús es el primero, habla sobre la doctrina de las primeras cosas, el origen de las cosas. Esas son sus primicias. Usted da su diezmo en su pasado. Usted da su diezmo de su pasado. Usted da sus primicias hacia su futuro. Y cuando usted trae el primero y el último y lo presenta a Dios como una ofrenda, eso es su servicio, eso es su teruma. Y entre esas dos ofrendas está cada otra ofrenda, y así es como usted le sirve, y es así como Dios lo honra, pero tiene que presentárselo a Él. No puede simplemente presentar su vida personal y no su negocio. No puede solo presentar su vida personal, no a sus hijos. No puede solo presentar una parte de su vida, sino todo. Tiene que presentarlo. ¿Cómo lo hace? Con acción de gracias. La Eucaristía, cuando comience a presentar la Eucaristía al Señor, créame, el almuerzo del muchacho satisface una multitud de necesidades. Y hay un desbordamiento, 12 cestas dejados atrás. 12 cestas dejados atrás. El Dios al que sirvo es un Dios más que suficiente. Si usted le da a su Isaac, Él le hace padre. No para un Isaac, sino para las naciones. Él es un Dios, como dije, que nos dará buena medida, apretada, remecida y rebosante. Tome ese aceite, vaya a sus armarios, revise sus cuentas bancarias, comience a honrar a Dios con las cosas con las que necesita ser honrado. Y luego declare gracias, dé gracias a Dios. Y al dar gracias, profetice que todo va a estar bien. Que todo va a estar bien. No estoy hablando de confesiones positivas y de hablar y pensar positivamente. No, estoy hablando de cómo crece la semilla en su armario, en su despensa, en su banco, en su alacena. Cómo crece la semilla en su situación. Entonces ya no se trata de cuánto, sino de cómo se lo presenta al Señor. Hablaré más sobre este tema. Pensé que iba a terminarlo hoy, pero parece que este tema continúa. Hablaré más en las próximas semanas, pero iglesia, comience a practicar esto, toda esta cultura de acción de gracias. Hablaré un poco más sobre esto la próxima semana, pero comience a pensar en lo que estoy diciendo. Escuche, este no es un momento para ser frugal. Este no es el momento de emplear principios de austeridad. No digo esto que debemos ser tontos. No digo esto. Este es un tiempo para aprender a entrar en principios eternos y ver el milagro de la provisión.
Dios puede tomar lo poco que usted tiene y satisfacer una multitud de necesidades. Mi Dios satisfacerá todas sus necesidades según sus riquezas en gloria. Mi Dios agregará a su cuenta debido a su fidelidad. Él le bendecirá. Entonces eso me lleva al final del sermón y creo que este es un momento ideal para que prepare la Santa Comunión y también para preparar sus ofrendas y sus diezmos y sus primicias y sus corazones para comprometerse a Él, un compromiso que dice: Dios, en este día de Pentecostés volveré a la economía del reino de los cielos, regresaré a la economía de la nación santa, llamada la iglesia para que tu reino avance. Y profetizo sobre ustedes de que este no será una temporada de escasez en la iglesia. Como dijo José a sus hermanos: acérquense a mí, tú y tus familias, y tu padre, y tu ganado, y todo lo que tienen. Acérquense a mí y te cuidaré. Le estoy diciendo, acérquense a Cristo y miren cómo Él les proveerá en medio de una hambruna. En medio de una hambruna Dios le proveerá. Entonces vamos a dar gracias a Dios, vamos a dar gracias a Dios, vamos a dar gracias a Dios. Gracias a Dios por lo que usted es y por quien Él es en Cristo. Padre, te agradezco por este tiempo, por el sermón, por los principios eternos que están en tu palabra. Gracias, gracias por el don de salvación que es la base sobre la cual damos. Te agradezco que nos hayas amado al darnos tu palabra, la semilla incorruptible, para que podamos nacer de la palabra y del Espíritu. Te doy gracias que nos hayas enseñado, porque hemos recibido tantas bendiciones de ti. Nuestra salvación es tan grande que hay mayor bendición en dar que en recibir. Y te agradezco que estos emblemas nos recuerdan hoy que nos diste tu vida. Ahora podemos dar nuestras vidas a los demás, pero también lo que tenemos en nuestras vidas no tiene que pudrirse, no tiene que perecer, sino que podamos ver la abundancia del desbordamiento de bendiciones. Estoy profetizando sobre la vida de todos aquellos entre nosotros que en esta estación, ya sea que obtengan la mitad de su salario o la totalidad de su salario, no vivirán de su salario, pero vivirán de la semilla y la capacidad del pan en lo que ganan. E independientemente de la capacidad, vivirán más allá de las limitaciones de ese ingreso. Y oro por el aumento y la fructificación, para que la fructificación y la multiplicación se conviertan en realidad entre tu pueblo, la iglesia. Que este no es un momento para vivir como vive el mundo, con miedos e incertidumbres, pero viviremos con fe y con esperanza porque estamos gobernados por el amor de Dios. Enséñanos la obediencia, Señor, que seamos obedientes a nuestra entrega, que ya no se trata de dinero, se trata de semillas. Enséñanos cómo sembrar lo que es legítimamente tuyo. Enséñanos a comer el pan que viene de ti. Entonces te bendecimos. Oro por el espíritu de agradecimiento, Eucaris, que entre en cada casa, que los elementos en las casas, las alacenas, las situaciones financieras, la ropa, los pagos escolares, los bonos que se deben pagar, las cuentas que se vencerán, la semilla potencial comenzará a multiplicarse. Habrá un cambio elemental, una transmutación en cada situación. Este será un momento en que la iglesia avanzará y no retrocederá. Ese será un tiempo de aumento y no regresión. No regresión. Señor, te doy gracias por lo que vas a hacer. Oro por promociones. Oro
por los avances, oro por la aceleración de tu gobierno y reino. Oro para que nuestros hijos sean elevados en un momento como este. Habrá inmunidad y protección. Oro por ello. Puertas abiertas, favor divino, conexiones espirituales, conexiones como las de Cornelio. Te doy gracias por lo que harás. Te doy gracias y alabanza en el nombre de Jesús. Amén.